Wilfredo, descríbeme un poco cuál era el contexto, el momento que vivía el rock peruano en los años 60, incluido por supuesto el mundo Belkins, pero yendo un poco hacia lo general, ¿cómo lo describirías exactamente? ¿El mundo rock específicamente o todo lo que es la música que le llamaban moderna en ese tiempo, ¿no? Básicamente lo que era el rock peruano. Rock, o sea, toda la parte grupal. Digamos así. Ya, bueno, por supuesto, mira, en los grupos anteriores nosotros pertenecemos específicamente al último tercio de los 60. Antes de nosotros hubieron una serie de grupos, como por decirte, los mismos Shane, los Crepes, había un grupo de Miraflores, ahorita me voy a tratar de acordar, estaban los Alfiles, estaban los Drag, una serie de grupos que son, digamos, anteriores a nosotros. Estaban los Doltos mismos, porque los Doltos nacen antes que nosotros. Los Saicos, por supuesto, ¿no? Yo los logré conocer estando en el colegio, incluso en tercer año y medio, que los Saicos eran un poco de más edad que nosotros, ¿no? En esa época, indudablemente, yo me acuerdo haber asistido a la primera matinal que se hizo en el Perú en ese tiempo, lo organizó Radio Miraflores, Perico Durán, específicamente el organizador en lo que es hoy en día, lo que era el Cine Orrantia, ¿no? Y se realizó la primera matinal con, ¿qué te puedo decir? Habrían pues 50 personas, no más de 100 personas, ¿no? Y yo tuve, como te digo, esa satisfacción y de ahí vi evolucionar el rock peruano. En ese tiempo había un programa de ritmo del 4, que incluso había un grupo que se llama El Clan de la Nueva Ola. Me hubiera gustado traerte esa fotografía, pero no la tengo a la mano. La he conocido ahora no hace poco. En ese momento había este programa que se reunía a jóvenes que iban a bailar en medio de un ambiente del Canal 4, y alrededor de ellos, bueno, habían cientos y chicos, parejas que salían a bailar mientras el grupo del momento o el cantante del momento cantara o tocara, ¿no? Entonces el rock nacional nace como reflejo de la invasión británica y además haciendo bastante cover, ¿no? Creo que la gran primera parte de los grupos nacionales que ejercieron demasiada influencia en cuanto a hacer cover constantemente. Posteriormente salimos apareciendo en el escenario, Belkin, aparecen York, que son, digamos, una segunda camada, por llamarlo así, Silverton, Sanis, Hollies, bueno, una serie de grupos. Ok, ¿cómo describes esa etapa a partir de ustedes? Nueva Cosecha también, ¿no? ¿Cómo describes esa etapa? ¿Cómo se movía la escena local? Bueno, la escena local en ese instante era de un tremendo movimiento de lo que eran presentaciones, ¿no? No es como lo que hoy en día sucede en el país, que falta frecuencia. Allí los fines de semana, específicamente el domingo, que era organizado por algunas radios muy importantes como era 1160, en la cabeza estaba Enrique Llamosas, que hoy hasta ahora vigente. Él organizaba conjuntamente con muchos de los colegios, tanto femeninos como de varones, las matinales cuyo resultado era obtener fondos para lo que era la promoción de cada colegio, lo que implicaba que cada uno de ellos trabajaba pro un objetivo, pero trabajaban todos. Ese objetivo obtenido permitía que nadie pudiera faltarle un viaje o dejar de estar por factores económicos. Se evitaba esa situación trabajando grupalmente. Entonces estas manifestaciones de los domingos que funcionaban de esta forma. En las mañanas había una exposición de una película de moda en ese tiempo, Rafael, Rocío Dúrcal, clásicas, que era entre los domingos, y posteriormente comenzaba la función propiamente ya en vivo con los grupos del momento, ¿no? Pero esto era muy agresivo, porque yo me logro acordar de llegar a haber hecho 6, 7 cinemas en algunas oportunidades a la vez. Eso implicaba de que tenías que salir corriendo de cada cinema, que llegabas agotado al final del día, ¿no? Pero como era el mismo organizador, permitía que todos nos pudiéramos secuenciar. Wilfredo, ¿había un verdadero crecimiento del rock nacional en esos momentos, o era simplemente un estado de ánimo que nos hacía pensar que éramos importantes? Yo creo que nadie puede decir que teníamos conciencia de eso.
Te lo puedo decir en el caso de nosotros, Sí. porque recién hemos tomado conciencia después de muchos años de cuán importante habíamos sido, porque nosotros no teníamos conciencia en ese momento de cuán importante. Sin embargo, en el año 73 ya nosotros tomamos cierta conciencia a raíz de las ventas en el extranjero, pero también no era una conciencia absolutamente definida de lo que habíamos hecho. Yo me acuerdo en una oportunidad, cuando ya mi hija tenía 4 años de edad, la hice escuchar los temas míos por el gusto de decirle, bueno, este es tu papá, ¿no? Yo recién en ese momento, hace más o menos 24 años atrás, tomé conciencia de lo que yo había hecho como músico, ¿no? Dije, qué cosas más interesantes hemos hecho. Pero hasta ahí llegó mi opinión. Los últimos 2 años sí la situación ha cambiado la perspectiva nuestra, porque la importancia que tenemos los Belkin en el mundo de la música instrumental nos ha dado recién la conciencia de lo que hemos hecho. Por eso que me atrevo a afirmarte que muy poca gente, creo, que haya tomado conciencia de la importancia de lo que había hecho en ese momento, ¿no? Me parece una autocrítica muy, muy importante. Algo así como decir, éramos, no sé, los mejores o uno de los mejores y nadie lo sabía en realidad. No, yo tengo documentación periodística que te la puedo mostrar. General, no hablo solo ok. general. O sea, hablo del movimiento en general. Ya, ok. Éramos los mejores o uno de los mejores y no nos dábamos cuenta, no lo sabíamos. No, yo creo que sí te puedo decir afirmativamente que sí sabíamos. Entonces, en el sentido de que conocíamos que teníamos mucha influencia en Latinoamérica. Lo que no habíamos tomado la real conciencia de eso, que era diferente. Sí, sabíamos, pero como jóvenes, sin mayor panorama como que lo tiene un joven actual, no teníamos esa visión más larga. O sea, teníamos conciencia que sí éramos buenos, pero que era pues bueno pues en el barrio, ¿no? Pero más allá de eso no teníamos esa conciencia muy absoluta, ¿no? ¿No había una visión de futuro, visión de empresa? Yo no creo que haya habido una visión de futuro de nadie. Tenlo por seguro, porque a pesar de que nosotros teníamos un excelente manager como era Gustavo Galeani, que él en realidad es el que manejó a los Belkin y lo llevó hasta donde pudo llegar, hasta cuando él estuvo en su manejo, pues posteriormente yo tuve el mando. Él tenía una visión muy clara de lo que quería hacer, ¿no? No así, digamos, los miembros, no teníamos esa conciencia muy clara, ¿no? Ok, y eso, digamos que fue, por decirlo de alguna manera, uno de los errores capitales para evitar que esto creciera. ¿Crees tú? No. ¿Desconocimiento, falta de madurez? No creo. El rock había crecido. El rock nuestro se había modernizado, se había cualificado, porque, mira, hubo grupos que ya habían estado en un mejor nivel musical. Nosotros mismos comenzamos a hacer cosas más elaboradas, hay un crecimiento de nosotros constante de lo que era la música, ¿no? La escena misma tiene un crecimiento. Tiene un gran crecimiento. Mira, la primera etapa que te describí, estaban los alfiles, estaban, como te decía, los drag, después estaban los chain, pero posteriormente vienen otros grupos, ¿no? Está la Nueva Cosecha, y ya en la época que estábamos nosotros entra Nueva Cosecha, era un tremendo grupazo donde estaba el baterista que posteriormente entra a trabajar con nosotros. Hubo gente que era de alta calidad en ese momento, ¿no? Posteriormente ya viene la otra generación de entran la gente de We Will Together, New Douglas Song, que es un extraordinario grupo que viene a ser la Agonía, ¿no? En realidad el origen de ellos viene a ser la New Douglas Song, Agonía, posteriormente We All Together. A mí no me cabe duda de lo que estás hablando, de lo que me estás contando. Sé que es real, por supuesto me lo está diciendo un protagonista, pero la gran pregunta sería, y permíteme que insista, entonces, ¿por qué no pasó nada más? Hubo algunos factores que yo le he explicado a través del tiempo, me lo he explicado yo mismo. En ese momento, en el caso específicamente mío, personal, yo ya tendría más o menos unos 24, 25 años de edad. Yo estaba culminando la universidad, como todos los jóvenes de aquella época aspirábamos a ser profesionales, y habíamos visto el tema de la música no como un fin, sino como un medio, que nos permitía a nosotros solventar nuestras carreras universitarias en algunos casos, o en otros, como el caso de Raúl, adquirir bienes, ¿no? Raúl incluso a los 20 años de edad ya tenía una casa propia. Entonces no fue jamás un fin. Nunca creo yo que ninguno de nosotros lo vio como fin. Es el caso de los Dalton, también los Dalton apenas terminaron la universidad se desapareció el grupo. O sea, eso te explica un poco que ninguno de nosotros lo vio
con un afán de futuro de vivir de la música. En esos tiempos era mal visto decir vivir de la música, ¿no? Te ibas a morir de hambre, en realidad. Ese era lo que se hablaba. Lo que algunos dicen, perdóname si suena chocante, la gran excusa, echarle la culpa al gobierno militar, ¿es esto real? O sea, claro, tuvo algo que ver, pero ¿no acaso se convirtió en una excusa como para justificar que no había ese interés por desarrollar? Una de las partes que te acabo de comentar, mi edad, la quiero comparar ahora con un joven de 24 años de edad, ¿no? En este momento un joven de 24 años de edad no es viejo. Nosotros en ese tiempo éramos viejos. Porque yo creo que el otro día me hicieron la misma pregunta y yo le dije, la explicación que yo encuentro es que no hubo recambio. No, es como lo que ha pasado con las selecciones de fútbol, de vóley. O sea, detrás de nosotros no hubo ese recambio necesario generacional. Al no haber ese cambio generacional y todos aquellos, como el caso nuestro, teníamos otro tipo de interés, como te digo, profesional, y abandonamos lo que era muy natural tener que hacerlo, no hubo quien nos sustituyera. Lamentablemente Velasco colaboró en gran medida con esta situación, porque en esa época se aducía, el gobierno adujo, de que la juventud de nosotros podía descarriarse por los malos ejemplos de la música en este caso de los americanos, ¿no? En realidad fue una excusa tonta de ellos por eliminar lo que significaba el sentimiento joven de protesta, porque ellos no querían que hubiera una luz de protesta dentro del manejo del gobierno que ellos tenían. Porque en ese tiempo los jóvenes veníamos de lo que se venía el movimiento hippie, un movimiento de protesta, de romper con lo establecido. Entonces, definitivamente ellos tienen que haber analizado de que podíamos ser objeto de protestar. O sea, nos quitaron justo el punto del lugar de reunión y el punto donde se generaba el dinero. O sea, al quitarte a ti el sitio de trabajo, el lugar de trabajo, ya desaparecía la razón de reunirte y la motivación de hacer música. O sea, si bien es cierto, no podemos aducir el 100% a Velasco este problema, sí en gran medida definitivamente colaboró a destruir. Te voy a dar una referencia. Nos hemos propuesto nosotros, Belkin, con toda la organización, en la propaganda que va a salir estos días, estamos diciendo uniendo el puente. El significado de uniendo el puente de la generación nuestra con las generaciones actuales es construir el puente que rompió Velasco. No aduciendo el 100%, pero él en realidad pudimos haber tenido un poco más de vigencia en el tiempo probablemente. Como faltó la motivación económica en ese momento, simplemente nosotros dijimos, bueno, me quitan este medio de donde generar dinero, tengo el otro medio que es mi profesión. Entonces, ante esa situación la alternativa era muy normal a adoptar lo que era nuestra profesión. Wilfredo, dos preguntas en una brevemente, para dos o una respuesta en una breve. La generación de los 60 era musicalmente hablando, por supuesto, y en líneas generales, era una generación verdaderamente creativa. Súper creativa. Era una generación verdaderamente creativa y en realidad ¿se pudo hacer industria en el país? No hubo industria del disco. Eso no me cabe en la menor duda. Yo te puedo mostrar en este momento documentos que a nosotros nos pagaban trimestralmente 56.000 soles de esa época, que no es una cantidad pequeña. Había industria. Había una industria tan grande de que Virrey tenía la mejor sala de Sudamérica de grabación. Era una sala que albergaba 1.500 metros cuadrados de sala de grabación. No era una cosa chica. Entonces eso te dirá a luces muy claras, porque esta industria implicaba fotomecánica, implicaba imprenta, implicaba sala de grabación, implicaba trabajadores para hacer la promoción, implicaba lo que era la matricería y lo que era prensa de discos, o sea, y los vendedores. O sea, esto es toda una industria que albergaba a muchísima gente. ¿Y era una generación creativa la de los 60 musicalmente verdaderamente? Mira, yo tengo una definición probablemente muy dura para muchos, ¿no? Yo considero que hubo 3 grupos súper creativos en el Perú. La gente de Saicos, la gente de La Agonía y los Belkin. Después del resto, si hablamos proporciones de lo que significa grabaciones, el 90, si no era el 95% de sus grabaciones eran copia de mucha gente. Y los grupos que hasta ahora los recuerdan no habían creado nada, ¿no? Entonces, yo creo que parte del problema de lo que significa los 60 no pudieron crecer era porque faltó creatividad. ¿Qué te puedo referir?
Argentina tenía Palito Ortega, Leodán, Sandro, estaba atado una cinta a tu cabello, no me acuerdo ahorita. Okay, bueno. ¿Ah? No. Entonces, tú sabías que había un grupo muy fuerte, que en este caso eran los argentinos, y si no hablábamos mexicanos, o sea, pero en el Perú, pero ellos creaban sus temas, ellos no eran copia de otros grupos, nosotros sí copiábamos demasiado, ¿no? Yo creo que fue un gravísimo error ello, y vino otro gran error, que creo que fue una parte de todo esto, era imitar o copiar el estilo americano de cantar y hablar en inglés. O sea, perdimos una identificación, en primer lugar, en nuestro idioma, y en segundo lugar, era muy difícil en esos momentos que la gente hablara el inglés como hoy día se habla con mayor volumen de necesidad, por lo menos. Y por necesidad, ¿no? Entonces, es muy distinto, ¿no? Yo creo que cometimos varios de los errores que tampoco debemos olvidar, ¿no? Perfecto, muchas gracias.